A todos y de verdad que siento que tenemos una presidenta que está guiando de una muy buena manera esta asociación que me parece que es muy importante eh, comentar el significado que al menos para mí tiene. Y es que, como lo decía en una charla anterior, el 1 de julio, en este mismo espacio de Alfepsi, eh, necesitamos una psicología para América Latina. Y una psicología para América Latina no es la misma psicología que para Europa, que para Norteamérica, porque yo creo que la psicología cada vez más nos interpela sobre las subjetividades situadas. Y las subjetividades situadas eh, particularmente en un contexto regional, en un contexto histórico, geográfico, cultural y humano. Yo creo que la gran pregunta que convocó y que está en la base de los desarrollos de Alfepsi es esa. ¿Será que podemos construir una psicología para América Latina? ¿Será que la Asociación de Facultades de Psicología de América Latina puede construir unos principios de respuesta a la pregunta sobre lo que sería una psicología para América Latina? Y creo que los encuentros que tenemos y cada vez que nos vemos, bien sea por este medio y por supuesto mejor cuando es presencial, eh, en todas nuestras mesas y en todas las temáticas estamos girando en torno a esta pregunta, de una manera o de otra. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla. Permítame, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Necesitaría compartir, o que el anfitrión me compartiera mi pantalla, que Ya, también ya, podría ya te ser. autoricé, Jaimito. Sí, ay, perfecto, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, le voy a dar compartir pantalla. Perfecto, aquí está. Qué pena. Tienes toda la razón. Vamos a darle aquí en pantalla completa. Muy bien, y vamos a minimizar acá. Bueno, entonces el título de esta charla es La prevención del suicidio, una perspectiva psicosocial. Una perspectiva psicosocial en la prevención del suicidio es una perspectiva que recoge la orientación de la Organización Mundial de la Salud, que nos plantea que el suicidio es un fenómeno multideterminado. Hablar de el suicidio como un fenómeno multideterminado nos plantea un reto, y es el reto de construir diálogos interdisciplinares para la comprensión y para el abordaje del suicidio. Decir que un fenómeno es multideterminado es decir que es un fenómeno que no tiene una sola determinación. No es como el coronavirus, que tiene una determinación que está en relación justamente con un agente patógeno extraño, que cuando entra en contacto con el organismo, por cualquier vía de las conocidas, los ojos, la nariz, la boca, etcétera, pues genera, digámoslo así, pues un fenómeno patológico que luego pues termina en la emergencia pues del cuadro que ya conocemos. Digamos que ahí tendríamos un fenómeno que tiene una determinación, y esa determinación es justamente ese agente patógeno. Entonces,
La explicación y la prevención estaría en relación con una determinación y por eso es que todas las orientaciones pues están en función de mantener la distancia, lavarse las manos, usar el tapabocas, evitar los contactos, evitar los lugares donde haya aglomeraciones, etc. Cuando hablamos de fenómenos multideterminados, estamos hablando de fenómenos en los que necesariamente tenemos que pensar que no es una sola vía, que no es una sola, digamos, una sola manera mediante la cual se llega a él. Vamos a decirlo de esta manera. La ruta para llegar al suicidio, o mejor, al suicidio se llega por múltiples rutas. Entonces, hay rutas, por ejemplo, en las que predomina una patología psicológica, la depresión, la ansiedad, los trastornos bipolares. Hay rutas en las que predominan, digámoslo así, dinámicas vinculares, una separación, un divorcio, un duelo mal elaborado. Hay rutas en las que predomina una dinámica colectiva, fenómenos como el matoneo, fenómenos como el acoso o el mobbing en los que puede participar más de una persona. Hay fenómenos en los que hay, digamos, determinaciones comunitarias que son muy importantes, como la exclusión y sobre todo la exclusión hacia minorías por causa de su orientación sexual, por razones relacionadas con su procedencia étnica, por razones relacionadas con su orientación religiosa, ideológica, incluso estética. Luego hablamos un poco más del tema. Hay, digamos, factores culturales que inciden en el tema del suicidio y que inciden en las formas, por ejemplo, en que en una cultura las formas privilegiadas, digamos, que usan las personas para suicidarse y las tasas diferenciales de suicidios en hombres y en mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de un fenómeno multideterminado, una de las implicaciones fundamentales es que es un fenómeno que necesariamente para su comprensión convoca un diálogo interdisciplinar. Es decir, no hay ninguna disciplina que pueda por sí sola pretender explicar, pretender ofrecer una comprensión y muchísimo menos pretender ofrecer una intervención para el fenómeno del suicidio. Siempre estamos, digámoslo así, convocados a dialogar entre las disciplinas, lo cual no es fácil. Es decir, hablar de la interdisciplinariedad es muy fácil, pero digamos, construir diálogos interdisciplinarios, pues no lo es tanto. Muy bien, entonces vamos a pasar la diapositiva, vamos a ver qué es que esto, cuando, así ya. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales antes de esta charla. Les quiero contar de un libro que publicamos hace poco, producto de una intervención que realizamos en una institución educativa que se llama La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa. Este libro lo escribimos quienes hicimos la intervención. Digamos, fue una intervención que nos dejó muchos aprendizajes, que nos dejó una experiencia muy positiva y que los mismos padres de familia, los mismos maestros, los mismos directivos de la institución educativa nos pidieron, escríbanlo. Y cada uno de los participantes
hizo el relato de cómo hizo su intervención. Entonces los que hicieron los talleres con los estudiantes, los que hicieron las escuelas de padres, los que hicieron los grupos con los profesores, los que estuvieron al frente de la coordinación interinstitucional. Ahí está, digámoslo así, un relato de cómo se hizo para que, digamos, quien quiera saber cómo hacer una intervención en una institución educativa tenga una caja de herramientas, no para que la copie, sino para que tome lo que le parezca útil y lo contextualice. Entonces, este libro se encuentra en internet, simplemente lo editó Manual Moderno, que es una editorial que circula en América Latina, pero está en versión ebook. Entonces, para que sepan que esta es una herramienta, digámoslo así, que queda para los que a quienes les interese, digamos, profundizar en el contenido de la charla de hoy. Y quiero también contarles que en la Universidad de Manizales estamos ofreciendo un diplomado en suicidología. Es un diplomado que se llama Diplomado Latinoamericano Online en Suicidología. Entonces, le pueden tomar una foto al título, lo digitan y ahí les aparece la página, y por la misma página de la Universidad de Manizales, ahí está toda la información de los contenidos, de los docentes, de las entidades que lo apoyan, entre ellas Alfepsi, porque varios de los profesores somos de Alfepsi. El profesor Carlos Martínez, que pues es una persona que fue fundamental en la concepción y en la orientación científica de este diplomado, la profesora María Luisa Plasencia y quien les habla. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, cuando hablamos de una perspectiva psicosocial para la prevención del suicidio, estamos diciendo que vamos a abordar unas determinaciones de esa multiplicidad de determinaciones que tiene este fenómeno multideterminado. Y las determinaciones que vamos a abordar son aquellas que están como en ese terreno, digámoslo así, como en ese campo, digamos, que abarca lo psicosocial, que no es todo. Lo psicosocial, digámoslo así, que es un campo que desde la psicología construye diálogos interdisciplinarios, en primer lugar con la sociología, y de ahí el nombre de lo psico, sociológico, de lo socio, psicológico, de lo psico, social, con antropología y con otras disciplinas. De hecho, la suicidología, que es un campo, digámoslo así, ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la suicidología es un campo que nace en la década de los años 50 en Norteamérica. El padre de este campo interdisciplinar se llama Edwin Sneidman. Es un psicólogo norteamericano con una formación muy amplia, que en principio se plantea un reto: poner a dialogar al psicoanálisis y a la sociología en la casa de la psicología. Es decir, que Sneidman dice, la suicidología es un campo interdisciplinario, pero los campos interdisciplinarios, digámoslo así, que no se construyen en el aire ni en el vacío. Los campos interdisciplinarios se construyen, digámoslo así, como en una sede que es la sede de una disciplina. Digamos que es la casa, digamos que la psicología es la anfitriona de este campo interdisciplinar que se llama la suicidología, donde Edwin Sneidman, su fundador, en principio, convoca a ese diálogo, al psicoanálisis y a la sociología. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarnos a que conversemos
con un campo disciplinar que desde la psicología, que es, digámoslo así, la disciplina en torno a la cual se crea Alfepsi y que es como nuestra casa, que desde esta casa de la psicología, hoy invitemos a la sociología y más particularmente convoquemos un sociólogo que se llama Émile Durkheim, que en el año de 1897 publicó un libro que se llama El suicidio y que es, sin lugar a dudas, en el campo de las ciencias sociales, una de las obras más importantes que se han escrito hasta hoy, hasta el 2020, sobre el suicidio. Ese libro de Durkheim no solamente es un libro muy importante para la sociología, no solamente es uno de los libros más importantes en la obra de Durkheim, sino que es un libro particularmente importante para las ciencias sociales, también para nosotros los psicólogos y de una manera fundamental para los suicidólogos. Y vamos a trabajar algunos aportes muy modestos, muy pequeños de Durkheim y los vamos a trabajar en un diálogo con el cine. Es decir, vamos a tomar algunas películas para pensar o para como pretexto, digámoslo así, para conversar sobre lo que Durkheim nos dice, sobre lo que Durkheim nos puede enseñar a los psicólogos sobre el suicidio o sobre los aportes que hace la suicidología, la sociología a la suicidología. Primera afirmación de Durkheim que vamos a abordar. Nos dice, cada sociedad está predispuesta a producir un contingente determinado de muertes voluntarias. Esta afirmación es un aporte muy interesante porque, digamos, como que muchos nos ocupamos del tema del suicidio, pero no nos hemos preguntado, bueno, pues esto es un asunto que se da solamente entre nosotros los occidentales. ¿Será que también los orientales se suicidan? ¿Será que el suicidio no existe en las comunidades aborígenes? ¿Será que los esquimales se suicidan? Pues Durkheim, de entrada, como sociólogo, nos pone, digamos, frente a un tema muy interesante y es que el suicidio es una institución universal. Es decir, que no existen sociedades, que no existen comunidades ni culturas en las que no haya el suicidio. Entonces la pregunta, ya con este aporte de Durkheim, no es si hay culturas donde la gente se suicide y culturas en las que la gente no se suicide, o sociedades en las que la gente se suicide o no se suicide, sino cuáles son las formas y cuáles son las tasas de suicidio de una sociedad y de otra. Eso es lo que hace la diferencia, porque es un fenómeno universal. Y este es un tema muy interesante porque lo que nos está diciendo Durkheim es que cada que se juntan dos o más seres humanos, ahí aparece un factor de empuje que es colectivo, que es un fenómeno colectivo, digámoslo así, a empujar a uno de sus integrantes o a algunos de sus integrantes al suicidio. Digamos que Durkheim lo que nos dice es que existe un factor de empuje social al suicidio, lo cual para nosotros es una herramienta poderosísima para la comprensión y luego también para la prevención del suicidio, porque digamos que nos saca de esa esfera individualista en la que todo se explica, digamos, por el individuo mismo y nos pone en una perspectiva de pensar el suicidio en la relación con el otro.
y con los otros, y con la familia, y con la comunidad, y con la sociedad. Y nos plantea un escenario donde podemos hacernos preguntas sobre la manera en que una comunidad puede empujar a uno de sus integrantes o a alguno de sus integrantes a suicidarse, la manera en la que una familia puede empujar a uno de sus integrantes a suicidarse, la manera en la que incluso en una relación de pareja, la dinámica de la pareja y uno de los dos integrantes de la pareja puede empujar al otro a suicidarse. Y eso, digamos que nos amplía la mirada, eso nos amplía el horizonte y eso nos permite, digámoslo así, empezar a construir ese diálogo interdisciplinar. Una segunda frase del texto de Durkheim, ahí están las páginas, dice: no hay hecho tan fácilmente transmisible por la vía de la sugestión como el suicidio. Es interesantísimo. Y este fenómeno de la sugestión ya nos pone como en un punto intermedio entre la psicología y la sociología, porque, digámoslo así, como que uno puede pensar los fenómenos, digamos, colectivos desde la sociología, pero también uno puede pensarlos desde la psicología de las masas, o desde la psicología de las multitudes, o desde la psicología de los grupos. Y esta afirmación nos permite, digámoslo así, pues abordar fenómenos, por ejemplo, como estos suicidios masivos, que cada tanto estremecen a la humanidad, porque es que un suicidio masivo es un asunto muy fuerte. Es decir, en la década de los 90, algunos de pronto lo recordarán, en Texas se suicidaron más de 100 personas que pertenecían a una comunidad religiosa que estaba liderada por un hombre, digámoslo así, que en cierto momento, digamos, pues llega a convencer a este grupo de más de 100 personas de que se suiciden y se suicidan. Y en la década del 70 en Guyana se produjo un suicidio de más de 900 personas, 914, otros dicen 917 personas que se suicidan de una manera masiva el mismo día. Entonces la pregunta es, ¿estas personas estaban deprimidas? ¿Estas personas padecían de ansiedad? ¿Estas personas eran bipolares? Puede ser que alguna o algunas, pero digámoslo así, que la explicación, la comprensión de ese suicidio o de esos suicidios masivos, pues no es suficiente, digámoslo así, una disciplina, y ahí es donde tenemos necesariamente que aceptar que este es un fenómeno multideterminado y que requerimos de diálogos interdisciplinarios para su abordaje. Entonces, Durkheim nos habla del fenómeno de la sugestión, y la sugestión es un fenómeno que nos permite abordar, preguntarnos y también, digámoslo así, generar recomendaciones, por ejemplo, para la prensa. Existe en Internet un protocolo de la Organización Mundial de la Salud sobre las recomendaciones para los medios masivos sobre cómo tratar la información sobre los suicidios en los periódicos, en los noticieros, y que yo creo que es válido también para las redes sociales. Justamente por eso. Y mucho más si se trata de suicidios de personas famosas, de deportistas, de artistas del espectáculo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces la sociología nos llama la atención sobre este fenómeno de la sugestión. Cuando el hombre está desligado, nos dice la tercera afirmación,
Cuando el hombre está desligado de la sociedad, se mata fácilmente. Fácilmente también se mata cuando está con demasiada fuerza integrado a ella. Y yo creo que en esta tercera frase, el autor nos resume, digámoslo así, como una parte muy importante de su teoría que vamos a abordar a continuación. Y es que él dice, los seres humanos somos, ante todo, criaturas vivas. Y criaturas vivas que pues nos hemos querido o nos hemos creído muy diferentes a las demás especies animales, porque somos una especie dentro del reino animal, o incluso a otros seres vivos como los vegetales. Y resulta que el coronavirus nos está diciendo que nosotros que nos creemos seres tan individuados, seres tan individualizados, seres tan autónomos y tan diferenciados, pues no lo somos tanto. Que lo que somos es una célula de un gran tejido que se llama la humanidad. Y que si una célula a 20.000 kilómetros en la China se contagia de un virus, las células que estamos al otro lado del planeta podemos fallecer por el mismo virus. Entonces, eso nos dice la sociología también. Nos dice que somos seres vivos y que así como las plantas y los animales, si yo tengo una planta en una maceta y le saco la tierra, la planta se muere. Pero si le echo el doble de tierra y la presiono, también se muere. Es decir, es lo que nos está diciendo Durkheim cuando nos dice, cuando el hombre está desligado de la sociedad, digamos cuando le sacamos la tierra que lo sostiene, se mata fácilmente. Fácilmente también se mata cuando está con demasiada fuerza integrado a ella, es decir, cuando está demasiado compenetrado con esa comunidad. Entonces, en el primer caso se mata porque siente que no le importa a nadie y que a él tampoco le importa a nadie y que qué sentido tiene vivir si a él no le importa a nadie y nadie le importa a él. Y esos son los clásicos suicidios en los que aparece la nota suicida, es que la vida ya no tiene sentido para mí, no es decir, y que son personas que no necesariamente padecen de algún problema en particular. Hay casos incluso de personas, digamos, con una situación económica, social, incluso afectivamente, que todo el mundo diría, pues es que no le faltaba nada. Y dicen, es que la vida ya no significaba nada para mí. Está desligado de la sociedad y se mata fácilmente. O cuando fácilmente también cuando está con demasiada fuerza integrado a la sociedad, es decir, cuando está tan integrado con la sociedad que dices que yo doy mi vida feliz por esta institución, o por esta familia, o por esta bandera, o por esta causa, o por esta religión, o por este partido político, etc. Entonces, cuando está con demasiada fuerza integrado a la sociedad, o a una sociedad, o a una comunidad, puede dar la vida fácilmente también. Y tenemos desde los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial que estrellaban su avión contra los barcos enemigos, hasta las madres abnegadas que en nombre del ideal de la familia y de la abnegación y de la renuncia por los hijos, pues descuidan su salud y de una manera lenta pero efectiva terminan, digamos, acabando con sus vidas. Para Durkheim también eso es un suicidio. Es decir, no solamente se mata el kamikaze y no solamente se mata el que se pone la soga al cuello o el arma en la cabeza, sino que también se mata. Hay quienes se matan a trabajo y en la definición de Durkheim es absolutamente, digamos, válido hablar de que alguien puede matarse, digamos, trabajando. O alguien puede matarse de otras maneras
que no necesariamente es pues la idea clásica que tenemos del suicida. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer en estos 30 minuticos que me quedan, porque yo le pedí a Dorita que a las 7:10 me haga una seña para ir redondear y que tengamos tiempo de conversar. Entonces lo que voy a hacer en esta media horita es hacerles una propuesta. Y una propuesta, digamos, pensando en que la mayoría de los que están conectados, que me dio mucho gusto cuando estaban entrando y saludando, ver que saludaban de Puebla, México, de Argentina, de diferentes países de América Latina, de Costa Rica, por supuesto, de Colombia, incluso vi de Manizales, la ciudad en la que estoy. Entonces, me da mucho gusto. Entonces, lo que yo les quiero compartir a ustedes, si me permiten llamarlas y llamarlos queridas colegas y queridos colegas, es una propuesta de construir un diálogo con el cine, de aprender a dialogar con el cine, que yo creo que si uno lo sabe hacer, puede construir unos diálogos muy potentes y unos diálogos que a los jóvenes de ahora les llegan mucho, digamos, porque ellos son, digamos, personas que nacieron y se criaron en estas tecnologías, digámoslo así, en estas estéticas, y que hay películas maravillosas. Realmente, en este momento, pues estoy haciendo con unos amigos una revisión de 100 películas y estamos encantados. Estamos, mejor dicho, yo creo que cuando terminemos, pues no vamos a saber qué hacer con la vida, porque es una experiencia maravillosa realmente. Entonces, hay muchas películas muy buenas. Yo les voy a proponer hoy 5 películas. Voy a ser muy puntual en los comentarios, pero les voy a invitar y les voy a compartir cuál es la propuesta acerca, digamos, de este diálogo que podemos hacer entre la psicología, o mejor, la suicidología, como un campo interdisciplinario que tiene como anfitriona a la psicología, en ese diálogo desde de la suicidología con el cine. Entonces, voy a hacer estos comentarios preliminares y luego voy a, sí, de una manera muy puntual, a mencionar 5 películas en relación con 5 temas de la obra de Durkheim. Entonces, primera consideración, el cinearte es un discurso que tiene una perspectiva propia de relación con la verdad. Entonces, cuando hablamos de diálogo de la suicidología con el cine, no se trata de una aplicación de la psicología al cine, ni de pretender que la psicología tendría la última palabra en relación con una obra cinematográfica, sino que son 2 discursos, cada uno tiene, digámoslo así, como un camino de acceso a la verdad. La suicidología tiene el suyo, el cine tiene el suyo, y se encuentran, y en ese diálogo, como en todo diálogo humano, habrán puntos de convergencia, habrán puntos, digámoslo así, que son específicos de cada discurso, donde no es ¿Quieres posible, agua? digámoslo así, como donde no es posible traducir, digamos, un discurso al otro, y habrá puntos en los que también hayan diferencias y enigmas y sombras y oscuridades, como en todo diálogo humano. Es decir, no hay diálogos en los que todo se pueda acordar. Digamos, entre más se dialoga, pues más posibilidades se le encuentran al diálogo, y también van quedando asuntos en que queda claro que no está claro, o queda claro que, digámoslo así, que no hay acuerdo, etcétera. Entonces, eso es lo primero.
el cine arte, porque digamos hay cine de toda clase. Hay un cine muy comercial que puede ser muy entretenido, ya, incluso técnicamente muy bien hecho. Y también hay cine arte, hay películas que además de ser muy entretenidas y muy bonitas, pues son también obras de arte. Entonces, no vamos a entrar en esta discusión de cuáles son o cuáles no son, pero digamos, aceptemos que eso existe. Entonces, el cine de arte es un discurso que tiene perspectiva propia en relación con la verdad. Entonces, eso quiere decir que, digamos que los grandes productores de cinearte, cuando producen una gran pieza, como es por ejemplo La Sociedad de los Poetas Muertos, en fin, Las Horas, como otras de las películas que vamos, El Joker, pues son, es decir, producen, hacen, digamos, una exploración y generan, digámoslo así, como un saber en relación con el tema que puede dialogar con nosotros, pero que no podemos nosotros pretender ni dar cuenta de él, ni explicarlo en su totalidad, sino que podemos hacer un diálogo respetuoso con él. De pensar la condición humana. Esta me gusta mucho porque yo creo que incluso las películas, el cinearte tiene una manera muy bella de pensar. Y es que en el cine arte, por ejemplo, en las películas, muchas veces frente a un mismo problema, estoy pensando en una película que se llama Mar Adentro, que es sobre el suicidio asistido. Y en esa película aparecen, digámoslo así, los defensores del suicidio asistido y los contradictores, antagonistas, furiosos y radicales. Y en esos diálogos aparece todo el debate de una manera brillante, de una manera estética, de una manera poética, encantadora. Entonces, el cinearte tiene ese mérito de a veces ponernos en escena los debates frente a un mismo problema. En la interlocución entre el cine y las ciencias sociales no se trata de aplicación, sino de implicación. Entonces volvemos como a esta idea inicial de que no se trata como de un imperialismo, de un discurso sobre el otro, como de un ejercicio de poder en que un discurso como la suicidología pretende tener la verdad sobre las películas que hablan del tema, sino de una implicación en la cual, digámoslo así, en ese diálogo, pues algo pone cada uno de los discursos que entran en relación y aparece también algo nuevo. Y eso se esperaría, eso sería lo deseable, que de esa implicación pues no salgan iguales el cine ni la suicidología. ¿Qué es lo que esperamos no hacer? Digamos, ¿qué es lo que no es deseable? Entonces, no es deseable, por ejemplo, entrar como en una perspectiva diagnóstica a hacer diagnósticos de los personajes. Entonces, tomar, qué sé yo, una película y decir, no, es que ahí están los rasgos depresivos y seguramente pues era un cuadro unipolar, etcétera. No es deseable. Es decir, no quiere decir, hay profesores de psicopatología que se apoyan en algunos personajes de algunas películas para ejemplificar a sus estudiantes los rasgos, digamos, de algún cuadro y eso pues es respetable. Pero lo que está claro es que incluso expertos en psicopatología lo dicen, en psiquiatría y en psicopatología del campo de la psicología, dicen que, es decir, que normalmente los personajes de películas no son muy útiles
para ilustrar los cuadros clínicos más o menos reales. ¿Por qué? Porque a veces las necesidades de la trama pues hacen que aparezca un síntoma que normalmente no es compatible con los otros síntomas del mismo personaje. De hecho, ese es uno de los debates que hay en relación con el Joker. No me voy a meter en ese debate en este momento. Entonces, primera recomendación en esta perspectiva, no hacer diagnósticos. Segundo, no hacer hipótesis diagnósticas del director o del guionista. Eso sí, sí que menos. Eso sí sería pues ya como el exceso, que no, es decir, como que este director produjo esta película porque tenía tal complejo. Es muy desafortunado si nos vamos por esa vía. Y las posibilidades que son las que encontramos más deseables es, primero, tomar los personajes y las tramas como metáforas o como hipérboles de fenómenos psicosociales. Y eso, es decir, si nosotros aprendemos esta técnica, porque podríamos denominarla así, de leer una película completa y la trama de esa película como una hipérbole, es decir, como algo exagerado en sus rasgos, como algo exacerbado, digámoslo así, eh, eh, podemos hacer un diálogo muy potente y podemos, digámoslo así, aprender mucho de lo que el cine tiene para enseñarnos. Entonces, ahorita vamos a hacer un poquito de eso, a mirar películas como metáforas y como hipérboles de fenómenos psicosociales. Y ahí sí, entonces, otra de las técnicas que me parece muy afortunada y que la hemos estado afinando en un curso en la Universidad de Manizales con un profesor que se llama Carlos Fernando Alvarado, al que aprovecho para darle las gracias por ese diálogo, porque él es un experto en cine, yo no. Yo soy un aficionado raso al cine. Entonces, otra de las vías, otra de las técnicas es tomar las tramas y, por ejemplo, uno tratar de pensar una trama que lleva al suicidio. Entonces, tomar la trama de una película y pensar en términos de tramas o de roles. De hecho, la palabra rol, que es una palabra importantísima en la psicología social y particularmente en el interaccionismo simbólico, en la sociología del conocimiento y en el socioconstruccionismo, es un concepto que viene del cine. Es decir, la palabra rol, digámoslo así, digamos, tiene su origen en las artes escénicas. También la palabra escena, es decir, hay escenas, digamos, que nos sirven para pensar, y fíjense que aquí estamos ya en un lenguaje en el que vemos que incluso dentro de la psicología social hay una perspectiva muy potente que se llama la dramaturgia social. El autor, digamos, más representativo es, por supuesto, Erving Goffman, un psicólogo social norteamericano de origen judío, brillante, de la segunda mitad del siglo XX. Y, digamos, él construye una perspectiva psicosociológica que llama la dramaturgia social y que lo que hace es, digámoslo así, un diálogo muy potente con todas las artes dramáticas y que, por supuesto, termina también tocando e interlocutando con el cine. Y tiene unos textos muy, muy potentes. Uno de ellos es Estigma, la identidad deteriorada. Otro de ellos es Internados. Bueno, entonces podemos pensar en términos de trama, roles, escenas, relatos que nos ayudan a pensar el suicidio. Y lo último, subrayar la idea de la conversación y de su finalidad. Es decir, ¿cuál es la finalidad de una conversación?
yo creo que es seguir conversando. Cuando alguien en una conversación dice la última palabra o cuando alguien se sienta a conversar en el plan de estar siempre diciendo la última palabra, pues lo que está es matando la esencia de la conversación misma, que es el deseo de seguir conversando. Entonces, esas tentaciones de decir la última palabra, creo que son las que más debemos controlar cuando entremos a conversar digamos, con el cine, en este caso. Y vamos entonces muy rápidamente a mostrar cómo se puede hacer ese diálogo. Recuerda que Durkheim decía, si le sacamos toda la tierra a la maceta, matamos la planta. Si le echamos el doble de tierra y la aprisionamos, también la matamos. Entonces, digamos que uno de los tipos, Durkheim dice, hay 4 tipos de suicidas. El egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista. Entonces, Durkheim nos dice, el suicida egoísta es el que se queda como sin tierra, o el que se queda como en el aire, el que se queda sin vínculos, el que se queda solo. Y el que se queda solo bien sea porque se lo buscó, porque, pues, digamos, tenía como su vocación de ermitaño, o porque de una manera u otra terminó deteriorando todos sus vínculos y se quedó solo como el ciudadano Kane. Y esa soledad lo lleva al suicidio. Entonces, dice Durkheim que justamente el suicidio varía en razón inversa del grado de la desintegración de los grupos sociales de que forma parte el individuo. Entonces, cuando los grupos se desintegran, la gente se mata fácilmente. Cuando nos aislamos todos en este capitalismo neoliberal, en el que la regla es cada quien lleva el agua a su propio molino y cada quien resuelve, digámoslo así, su vida y los demás que vean qué hacen, estamos generando una sociedad que está empujando a los individuos al suicidio. No es gratuito que la Organización Mundial de la Salud nos diga que en los últimos 50 años, o mejor dicho, que en la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y el año 2000, el suicidio en el mundo creció en un 50% y que la proyección que haya hecho para el siglo XXI es que ya se va a crecer en otro 50%, pero no en medio siglo, sino en 20 años. Y se está cumpliendo. Y en algunos países incluso se está superando y se está incluso duplicando esa tasa de crecimiento del suicidio, porque es que estamos en una sociedad que está aislando y tenemos entonces ahí un factor social que nos ayuda a comprender y también a prevenir el suicidio. Ahora bien, digamos que no solamente se aísla el egoísta, sino que también termina aislado el excluido. Entonces, podríamos decir que la exclusión, digámoslo así, el aislamiento, ahorita que estamos en la moda del aislamiento físico, y a algunos les dio porque sonaba muy bonito decir aislamiento social. Entonces, no es aislamiento social. El aislamiento social es otra cosa. Lo que, en todo caso, para efectos de la prevención del coronavirus, es el aislamiento físico. Es la distancia, digámoslo así, entre los cuerpos. Muy bien, entonces, una película para pensar este fenómeno es Un hombre soltero. Es una película que en España se tituló así. En inglés, el título es A Single Man
En España, un hombre soltero. En Argentina, solo un hombre. En Perú, un hombre solo. Es muy interesante porque single en inglés, pues quiere decir a la vez solo y soltero. Y entonces aparece un hombre soltero, solo un hombre solo. Y la verdad que en a la película, digámoslo así, le vienen bien los tres títulos. Esta es la historia de un hombre que es un gentleman, es un hombre inglés, un profesor universitario inglés que vive en Los Ángeles en 1962 y que pierde a su pareja en un accidente automovilístico. Era una pareja con la que ya tenía una relación de 16 años. Y es un hombre muy conservador, un hombre muy clásico, un hombre muy sobrio, muy exquisito, muy cuidadoso, digámoslo así, en todos sus gestos. Y es discriminado de una manera brutal por la familia de su pareja, al punto que no lo dejan ni siquiera asistir a las honras fúnebres, lo cual es una cosa muy fuerte. Entonces, digamos que un hombre que podría sentirse incluido en todo, pues porque era un profesor universitario, porque era un hombre de clase media alta, porque era un hombre, digámoslo así, pues que tenía todo para ser muy aceptado en lo absolutamente crucial que es su relación amorosa. No puede ni siquiera asistir a la velación y a las honras fúnebres de, pues, de su pareja. La película es una película muy bonita en la que muestra, tiene varias escenas. Por ejemplo, aquí aparece una escena, han pasado ya casi un año, más de 8 meses, digamos, de que falleció su pareja, y aparece pues un gigolo, un tipo así, digamos, que se supondría que cualquier homosexual pues se rendiría, digamos, ante sus atributos, y él pues lo conversa con él un rato, pero le deja clarísimo, después de fumarse un cigarrillo con él, de que digamos, no es, digamos, su plan, no es su interés. También un estudiante joven se interesa mucho en él, y de la misma manera, pues digamos, la película le va mostrando a uno, digamos, ese personaje que a partir de la muerte de su pareja entra en un duelo absolutamente doloroso. En la película en ningún momento lo muestran como un enfermo, ni como eh, ni como alguien trastornado, sino una persona que está en un proceso, digamos, de duelo, digamos, muy doloroso. Él decide morirse, decide suicidarse. Y de hecho tiene todo absolutamente planeado, organizado, el arma con que lo va a hacer, el lugar, el modo, y a última hora cambia de opinión. Pero es tal su voluntad, o la voluntad que ha tenido, digámoslo así, de suicidarse, que en ese momento en que cambia de opinión, le da un infarto. Entonces es como una voluntad de morirse tan profunda que incluso cuando cambia de opinión, pues el cuerpo ya hace, digamos, la tarea por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hacemos? Que tomen las películas, que las vean con sus estudiantes, con los papás, con los grupos comunitarios, que vean la película y conversen. Inviten a la gente a conversar, porque es que las películas dan ganas de conversar. A veces una de las dificultades grandes que tenemos los psicólogos sociales para trabajar con comunidades es que llegamos a hablar y nos echamos pues el discurso y nos quedamos sin saber si entendieron o si les interesó o si algo quedó, porque no hay retroalimentación, es muy difícil la interlocución. Pues bien, las películas producen un deseo de conversar tremendo. Y si uno tiene, digamos, una lectura adecuada, entonces uno dice, bueno, aquí tenemos un fenómeno de exclusión, un fenómeno, digamos, un suicidio en el que una persona tremendamente incluida, pues tiene un factor de exclusión
que hace que termine aislada y que termina matándose. Incluso, pues, es decir, uno podría también en parte empezar a preguntarse y a preguntarle a la comunidad y a preguntarse a uno mismo, es decir, hasta dónde en los contextos en los que uno se desempeña hay factores de exclusión que contribuyen, digámoslo así, a que ciertas personas en riesgo de suicidio, digamos, pues se precipiten eh, con, más, con más facilidad o más rápidamente hacia un desenlace suicida. Muy bien. Entonces, digamos que aquí tenemos este factor. Voy a ir muy ágilmente porque ya, digamos, lo que sigue, podríamos quedarnos todo el tiempo en una sola película, pero yo prefiero como mostrarles temas y mostrarles películas y dejarles la inquietud. Entonces, en el otro extremo de la metáfora de la maceta, tenemos la persona que, digamos, la planta a la que se le echa el doble de tierra y se le prensa, entonces el suicidio altruista. Es decir, esa persona que se suicida, digámoslo así, por el ideal, o que se suicida por la causa, o que se suicida por el grupo, o que se suicida también por, digámoslo así, por los principios o por las culpas. Es decir, hay suicidios, por ejemplo, en los que una persona que siente que quedó deshonrada, qué sé yo, eso era muy, digámoslo así, en la Edad Media, una persona que se sentía que quedaba deshonrada, pues se suicidaba. De hecho, el suicidio del presidente Alan García, el expresidente Alan García del Perú, cuando fue acusado por el escándalo de Odebrecht y llegaron a llevarlo preso, se suicidó. Es un suicidio, digámoslo así, en lo que, digamos, está a medio camino entre el acorralado, que lo vamos a ver que es el fatalista, y el que se suicida porque su honor, digamos, fue porque perdió su honor. Hay mujeres, por ejemplo, que ante ciertas acusaciones, digámoslo así, relacionadas con su dignidad, pueden llegar a pensar en la vida del suicidio, incluso no siendo responsables, que eso es lo más dramático, digámoslo así, de lo que se les acusa. Entonces hay una película que yo creo que muchos la habrán visto, que se llama Siete Almas. Es una película que la protagoniza Will Smith, que es este moreno que es muy famoso en películas de acción de Hollywood. Es una película de un hombre que, como se diría popularmente, lo tiene todo. Pues es un hombre exitoso laboralmente, tiene una esposa que lo ama y de la que está enamorado, y van a celebrar su aniversario y por contestarle una llamada telefónica eh, a alguien mientras va conduciendo, en una noche de lluvia, pierde el control del vehículo, se produce un accidente, se matan 6 personas que venían en otro vehículo con el que chocan, y muere también su esposa, es decir, mueren 7 personas. Entonces, es una película, Durkheim dice que en los suicidios altruistas, en esos que se matan por el ideal o por los ideales, hay los altruistas obligados, que son a los que pues, su comunidad les dice, pues llegó la hora del sacrificio, y los altruistas facultativos, es decir, aquellos que podrían no suicidarse, pero que lo hacen. Y entre ellos están, por ejemplo, los que se suicidan, por ejemplo, por una culpa, como en este caso, y que lo que buscan es, digamos, redimir o pagar o purgar, digámoslo así, esa culpa.
Entonces, en esta película es, yo diría como hiperbólica. Hiperbólica en el sentido de que exagera, digamos, los rasgos, porque él decide donar todos sus órganos, bueno, los que puede donar. Entonces elige 7 personas para donarles. Entonces a uno le dona un lóbulo pulmonar, a un hermano, una parte del hígado a una trabajadora de los servicios del niño, a un entrenador de jockey le dona un riñón, le dona la médula ósea a un joven, las córneas a un vendedor y a una mujer le dona el corazón, que es una mujer de la que además se enamora y ahí hay una metáfora muy bonita porque, pues, como se dice en el lenguaje amoroso, pues él le quiere dar su corazón y literalmente se lo da, porque a partir del momento de su muerte, pues ella sigue viviendo gracias al corazón que él le donó. Entonces digo que es una hipérbole porque, pues, digamos que la película lo muestra, digamos, de una manera estética y de una manera poética, pero el tipo lo que hace es descuartizarse. Es decir, es una cosa muy fuerte, es una imagen, digámoslo así, ya cuando la vemos así como en blanco y negro, muy fuerte porque lo que hace es, y claro, y además morir de una manera muy dramática, muy dolorosa incluso. Entonces, muy interesante, digámoslo así, como tomar una película como estas para reflexionar sobre una tipología. Entonces, bueno, ahí está la teoría. De hecho, pues yo le voy a mandar a Dorita esta presentación para que los que quieran, pues le manden un correíto y ella se los mande por correo. Entonces, bueno, aquí están algunas imágenes de la película. Esta es la mujer de la que se enamora, esta es la escena, digamos, del accidente, etc. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Dice Durkheim que hay, entonces ya tenemos suicidio egoísta, del que se aísla o lo aíslan, suicidio altruista. Vamos a ver una tercera tipología en este diálogo con la sociología o con un sociólogo, con la obra de un sociólogo. Durkheim dice que hay una tercera tipología que se llama el suicidio anómico. La anomia es como, o el suicidio anómico mejor, es, digamos, el suicidio que se produce cuando hay, digámoslo así, como un movimiento social. Digámoslo así, dice Durkheim, las crisis industriales o financieras aumentan los suicidios. De hecho, yo diría que podemos esperar para cuando termine la pandemia, cuando ya salga la vacuna y todos estemos vacunados o tengamos inmunidad de rebaño, etcétera, y volvamos a andar por la calle sin tapabocas, que después, digamos, cuando termina la crisis, se venga una racha, digámoslo así, de elevamiento de las tasas de suicidios. Dice Durkheim, no es por lo que empobrecen las crisis, puesto que las crisis de prosperidad tienen el mismo resultado. Entonces, es el hecho de que haya como una conmoción social, es el hecho de que haya una, digámoslo así, una crisis, tanto positiva como negativa. Entonces, es porque son crisis, es decir, perturbaciones del orden colectivo. Cuando se producen graves reorganizaciones debidas a un inesperado movimiento de crecimiento o un cataclismo inesperado, el ser humano se mata fácilmente. Entonces, hay una película absolutamente hermosa. Es una película del año 2002 que seguramente muchos habrán visto, y los que no la han visto, por favor, véanla, porque es decir, uno no puede estar en este mundo siendo psicólogo o siendo profesional de las ciencias sociales o profesor o etcétera, sin ver esta película. Y menos si le interesa el tema del suicidio. Esta película es una película que la dirige Stephen Daldry.
un director, creo que es norteamericano, y es basada en una novela. La novela es una novela de Michael Cunningham, es una novela que ganó el premio Pulitzer en Norteamérica, y es una novela que se llama Las Horas. Pero a la vez esa novela, digamos que se inspira en otra novela, que es una novela de Virginia Woolf, que se llama La señora Dalloway, Mrs. Dalloway. Y entonces en esa novela de Michael Cunningham, Virginia Woolf es un personaje de su novela. Entonces no es una biografía de Virginia Woolf, es una novela en la que él toma digamos como un personaje de la historia de la literatura, una escritora maravillosa, y su novela, y las incorpora como personajes de su novela. Entonces en la novela hay tres personajes. Una que es Virginia Woolf, el personaje de Virginia Woolf, que lo actúa, lo hace Nicole Kidman. Un personaje que es Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, que lo protagoniza Meryl Streep, digamos en cierta manera, porque digamos su pareja, el hombre que ella ama, le dice señora Dalloway, pero bueno, ella en realidad se llama Clarissa. Y hay otro personaje que se llama Laura, y estas tres personajes lo que tienen en común, y que no me voy a detener porque pues, nos quedaríamos aquí conversando, porque hablar de cine siempre es muy rico, es que son personas que viven en un momento de conmoción y que viven en un momento de transformación y que ellas mismas son, digámoslo así, agentes de esos procesos de transformación. Virginia Woolf fue, en su momento, una mujer que en esas primeras décadas del siglo XX en Inglaterra, pues además de ser una maravillosa escritora, era una líder feminista muy importante, porque además era una mujer muy brillante. Julianne Moore en la película protagoniza a una mujer que es como decir la mujer que tiene lo que cualquier mujer de su época quisiera en una época de profundo cambio en Norteamérica, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Ella se casa con un marín y no, pues todo el mundo dice, pues es que, ¿qué más quiere que ese maridazo? Pues ella se siente profundamente desdichada con ese maridazo y con esa vida tan ideal, tan idílica, en esos barrios recién construidos y en esa Norteamérica consumista. Y Clarissa es otro personaje, es un personaje que vive en Nueva York, que vive en el Nueva York ya del año 2002, más o menos de la época en la que se hace la película, y en la que vive un drama muy particular también, muy asociado con una sociedad en permanente cambio y conmoción, porque si algo caracteriza al menos ese mundo de ella en la película es ese. Entonces, una película fantástica para conversar sobre el papel de la anomia en el suicida, el papel de la anomia en el suicidio. Muy bien. El suicidio fatalista tiene que ver con aquellos seres humanos que se sienten acorralados, que se sienten, digamos, contra la espada y la pared y que eso los lleva a suicidarse. Y para esa elegí La Sociedad de los Poetas Muertos y el drama de un estudiante, de un chico, que se llama, aquí está, él se llama Neil. Neil es un estudiante brillante que quiere ser actor y aquí está pues justamente, digamos, con una indumentaria de un papel que hizo en una obra de Shakespeare y su padre, que es un hombre
absolutamente tradicional, pues se opone a su sueño, digamos, de ser actor, y decide mandarlo a una academia militar durante 10 años, y él decide suicidarse. Y se suicida justamente el día en que su papá le anuncia que no va más en el colegio en el que está, en el que pues tiene una relación muy especial con un profesor, el profesor Keating, que es un profesor de literatura, que los anima a vivir el momento, que digamos y le anima a Neil, digamos, a que pues cumpla su sueño de ser actor. Entonces, digamos, el personaje llega a un momento en el que se siente acorralado. Entonces también como empezar a pensar, digamos, cuáles son esos personajes que acorralamos, cuáles son esas circunstancias en las que llevamos a un ser humano a sentirse acorralado, y cuántos suicidios conocemos de seres humanos que han terminado con su vida porque se han sentido acorralados. Para eso nos sirve esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy bien, entonces vamos terminando porque pues el tiempo corre y apremia. Eh, la película Full Metal Jacket, que tiene una traducción, La chaqueta metálica, nos muestra la historia de un recluta que es incorporado en una compañía de soldados que van a ir a pelear en el Vietnam, y se genera toda una dinámica con el comandante, eh, que termina acorralándolo y sitiándolo de tal manera que el personaje ya no piensa en otra cosa que matarlo y matarse. Y finalmente termina en eso. Es una película absolutamente impresionante, donde nuevamente es una película hiperbólica en la que se exacerban y se exageran los rasgos. Este comandante es realmente un papel extraordinario. Y este personaje también es muy buena para mostrar cómo, digamos, ese tipo de suicidio que Durkheim llama el suicidio fatalista, digamos, se puede llegar a producir. Y terminamos con una película, una quinta tipología. Yo los había hablado de cuatro, pero esta, digamos, no es de Durkheim, pero sí es muy contemporánea, y es como lo que yo llamaría, o lo que muchos llamamos, la ética neoliberal del consumo ya hasta sus últimas consecuencias, y es gozar hasta morir. Y por supuesto, la película se llama Adiós a Las Vegas. Es la historia de un hombre, pues un guionista de Hollywood, exitoso, que se hace liquidar, renuncia y deja todo y vende todo y se va a Las Vegas. Y allí, es decir, incluso en una actitud muy festiva, aquí está comprando en la sección de licores del supermercado, pues ya decidido a morirse, bebiendo, conoce pues una prostituta en Las Vegas y tienen un romance, pero eso no le impide cumplir digamos, esa meta de morir, de suicidarse, digámoslo así, embriagado. Bueno, muchas gracias. Entonces, propongo que abramos el espacio para al menos dos preguntas. Muchas gracias por la paciencia. Sé que me pasé un poquito del tiempo, así que aprovechemos este ratico para que conversemos. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que, pues, somos todos oídos. La persona desee realizar alguna pregunta, tenemos espacio para dos preguntas. Por favor. Carmela Vera Ortiz. Perfecto. Camela, ¿puedes abrir el micrófono?
Muy bien. Hola. Entonces, en primer lugar, para decirte, me encantó, porque yo soy una que hace cineforum en todas mis conferencias. Entonces, y me encantó la forma tan didáctica, tan práctica, y como tú bien lo dices, no eres el experto, te ganan otros, no, nos ganaste. Entonces, me abrazo inmenso, y lo que estamos viviendo es realmente un suicidio entre comillas social, como también lo indicaste. El virus nos está matando, ¿sí? Porque tenemos miedo, y el miedo es una forma de suicidarnos también. Muchas gracias por ese comentario. Un abrazo para ti. Gracias. Hola, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Doctor Carmona, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estos espacios. De verdad que son muy significativos. Es importante siempre tener otra visión de este fenómeno que sin duda alguna pues ha tomado mucha fuerza desde mucho tiempo atrás en nuestra sociedad. Y al respecto, sí quisiera hacer como una pregunta y es relacionada con el tema un poco con la mitología o los mitos que existen alrededor del tema del suicidio. Entonces quisiera saber, doctor, por parte, una explicación de pronto respecto al tema de qué tan cierto hay en el hecho de que una persona cuando tiene algún pensamiento suicida lo manifieste, es decir, porque es muy común que uno dice, no, es que realmente el que va a tomar la decisión no lo dice, ¿sí? O realmente sí, o sea, es decir, si es esto cierto o eso sí puede ser un signo de alarma importante a tener en cuenta para evitar este desenlace. Gracias. Gracias a ti, Lady. Lady, sí, este es un tema importantísimo, que te confieso que yo a veces lo omitía cuando iba a dar una charla, pero luego me di cuenta que es importantísimo. Cuando uno va a hablar con una comunidad, con un grupo de padres, siempre es un tema muy, muy importante. Hay un artículo y una página que yo siempre recomiendo, que es la página del doctor Sergio Pérez. Él es un psiquiatra cubano. Él es el presidente de la Red Mundial de Suicidología. Y uno digita en Google Sergio Pérez y mitos sobre el suicidio. Ahí hay como 30. Y uno de ellos es el que tú mencionas. Esa idea de que la persona que se va a suicidar no lo dice, y el mito, digamos, correlativo, complementario, que es que el que lo dice no lo hace. Entonces, si lo dices, que no lo va a hacer, porque perro que ladra no muerde. Y en el suicidio, perro que ladra sí muerde. Es decir, lo que muestran las investigaciones es que la mayoría de los seres humanos que terminan consumando el suicidio siempre lo dijeron expresamente a alguien, lo dejaron saber de alguna manera, en las redes sociales de muchas maneras lo dijeron y nadie los escuchó, o en cambios, digamos, muy radicales de su comportamiento, dejaron saber que algo grave estaba pasando y nadie los escuchó. Entonces, muy importante el tema, Lady, y pues los invito a visitar esta página. Estoy viendo a una amiga muy querida, Ana Lorena, la doctora Ana Lorena de Costa Rica, de esa región hermosísima de Guanacaste. Mucho gusto, doctora, de verla aquí en esta conferencia. Muchas gracias, doctor Carmona, por su respuesta, muy amable. Gracias a ti, Lady. Un abrazo. Okay. Muy bien. Bueno, dijimos que 2. De pronto tenemos tiempo para la última. Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Te escuchamos. Gracias, doctor. De antemano, pues muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Aprendí mucho. Mi pregunta está orientada sobre todo, digamos que la literatura manifiesta que los hombres somos
tenemos, digamos, una mayor orientación, por así decirlo, ¿cierto? O vulnerabilidad hacia el suicidio. La pregunta está orientada, ¿cómo generar de pronto sensibilización cuando se trabaja en un medio en donde casi el 90% de la población es masculina y sabemos que nosotros, o bien los hombres, pues muestran como poco interés hacia estos temas, brindan poco apoyo social, y pues desafortunadamente lo que digo es la población más vulnerable ante estos temas. Y quisiera saber de pronto si existe algunas pautas, algunos tips para empezar a generar sensibilización en materia de prevención del suicidio hacia ello. Sí, Camilo, ahí tocas un tema que es universal y un tema que es crucial, porque a nivel mundial la proporción es más o menos que por cada 10 mujeres que pierden la vida por mano propia, que se suicidan, 35 hombres, o sea, 3.5%, 350%, o sea, 3.5 por cada suicidio femenino. Entonces, que por cada 10 mujeres se suicidan 35 hombres, o por cada 100 mujeres, 350 hombres. Es una proporción muy grande, lo cual quiere decir que hay una vulnerabilidad, digámoslo así, en los hombres mayor. Y desafortunadamente hay todos unos dispositivos culturales, y el machismo y el patriarcado son el caldo de cultivo y el contexto que los alimenta, que dicen pues que los niños no lloran, y que dicen que los hombres no expresan su sufrimiento, y que dicen que los hombres pues no buscan quien los escuche, y que dicen que los hombres pues se van a la cantina y ahogan sus penas en el licor. Entonces yo creo que sí, yo creo que es una pregunta muy importante, que habría que hacer toda una reflexión, y que ese es el punto de partida para empezar a pensar, incluso en campañas, porque ahí hay un hecho, y es un hecho que, como eso es un hecho universal. Incluso en Colombia es más. En Colombia es por cada 10 mujeres, 45 hombres, o por cada 100 mujeres, 450 hombres. Es mucho más acentuado, quizás seremos más machistas que el promedio mundial. Entonces, yo sí creo. Ahora, pregunta sobre qué mecanismo. Yo diría fundamentalmente hay un principio psicológico de oro. Hablar alivia y callar enferma. Hablar está del lado de la prevención, y callar está del lado del riesgo. Y en la medida en que podamos generar espacios de escucha, y en la medida en que podamos generar invitación a los hombres a que hablen de esos dolores en el alma, estamos generando estrategias de prevención del suicidio, sobre todo en aquellos que están en riesgo de suicidio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande desde los Andes colombianos. Los invito a afiliarse al FEPSI. Es una asociación muy linda donde estamos tratando de construir entre todos una psicología para América Latina. Le doy la palabra a Dorita para que despida la conferencia. Muchas gracias, Jaimito. La cerraste de la mejor manera. Como siempre, un gusto, un placer y un honor escucharte. Y como dije, repito, lo cerraste de la mejor manera. Invitar a todos y a todas a afiliarse al FEPSI, a esta Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Nos pueden seguir en nuestra red de Instagram, Facebook y Twitter. Y pueden escribir al correo contacto@alfepsi.org para que puedan recibir toda la información de las demás actividades. Hay actividades y no solo de información, sino de formación y capacitación que son exclusivas para nuestros afiliados. Entonces, al afiliarse, pueden tener acceso a todo lo que en un inicio les comentamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas
a todas las actividades que tenemos. Los esperamos con el afecto que nos caracteriza en la casa de todos, en la casa de la psicología latinoamericana, que es Arfexi. Gracias, Jaimito. Gracias, qué bueno verte, Carmela, y a todos los amigos ya conocidos. Bueno, Dorita, una petición. Si me puedes copiar en algún lado los chats, que veo gente muy linda, muy querida, y veo comentarios muy bellos que los quiero leer. Sí, muy bonitos, muy, muy bonitos, elogiando la maravillosa conferencia y los grandes aportes que nos hizo nuestro querido doctor Jaime Carmona esta noche. Si fuera posible copiarlos, pedirle al webmaster que me los mande por correo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para todos y para todas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Dorita. Gracias. Un gusto. Chao. Chao, chao. ¿Cómo salgo de aquí?